Boreal Televisión presenta. Esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Para nosotros es un placer compartir con ustedes este tiempo con las principales informaciones nacionales e internacionales aquí en Mañana Boreal a través de los canales de Boreal Televisión. Gracias por sintonizarnos en cualquier parte del territorio nacional, así como también en el resto del mundo a través de nuestras plataformas y aplicaciones digitales, recordándoles que pueden también escribirnos, participar, darnos su opinión, enviarnos sus videos a través de nuestras redes sociales Boreal Tele HD, así como también pueden mantener el contacto permanente 24 horas con nuestra programación en vivo en borealtelevisión.com. Igual pueden también reportar la sintonía con el programa, con el canal a través del 809-971-9030. En este jueves 11 de febrero del año 2021, aprovecho y doy los buenos días al camarada a Randy Ortiz, igual a don Danilo Basilio y Jorge y Miguel Torres y Pérez. Saludos, jóvenes. Buenos días Atahualpa, Danilo, Miguel y los amables televidentes que cada día nos acompañan. Qué bueno que están ahí y aquí estamos para compartir estas informaciones. Si alguien me baja un monitor que yo estoy oyendo por ahí, se lo voy a agradecer. Danilo, buenos días. Saludo, es posible que sea el mío que esté algo alto. No eres saludo tuyo. para todos. Aquí estamos en un día más de trabajo para rendir nuestra labor del día. Esperamos que nos acompañen hasta el final y que interactúen con nosotros si tienen la necesidad. Ya Atahualpa dijo la forma de cómo comunicarse con nosotros. Estamos a sus órdenes. Miguel, ¿cómo tú estás, mijo? Hola, hermano. Muy buenos días. Danilo Basilio, Atahualpa Ramírez, Cristian Acevedo, Randy Ortiz. Hoy es jueves. Va rápida la semana, el mes del amor también, los años, el cafecito que nos pone en ánimo y nos permite, ¿verdad?, con elegancia hacerle frente a las adversidades del día. Así que aquí estamos, vamos a conocer lo que pasa en el mundo. Buenos días. Un día como hoy, en 1864, las fuerzas restauradoras al mando de Gregorio Luperón derrotan a las tropas españolas comandadas por el general Juan Contreras en Boyá. Y en 1884, el presidente Ulises Erox dispone la demolición de las murallas de Santo Domingo para prolongar las calles y alineación de la Plaza Independencia. Y en el año 2011, el gobierno de España concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al diseñador dominicano Oscar de la Renta, presidente desde el año 2004 del Queen Sofia Spanish Institute de Nueva York. Bienvenidos a esta Mañana Boreal a través de los canales de Boreal Televisión. Cedemos el primer tema del día de hoy para el camarada, compañero, compañetriota Danilo Basilio y Jorge. Adelante, Danilo. Sí, tenemos necesariamente que tocar el tema que fue muy popular en el día de ayer, con un embargo, que es un embargo, no es un embargo inmobiliario. La mayoría de los diarios dicen que se embargó un apartamento de un hermano de la ex primera dama de la República. No, lo que se hizo fue un embargo ejecutivo a los muebles.
Son dos cosas completamente diferentes. El embargo inmobiliario no crea polvareda, porque se hace de oficina en oficina, de la oficina a la oficina del juez, a la oficina al lugar donde se va a embargar, pero no se hace el tumulto. El tumulto se hace en el embargo ejecutivo, que es de muebles, cargando todos los muebles. ¿Qué sale a relucir aquí? Sale a relucir algo que tiene que ver con un segundo caso que denunció una periodista investigadora sobre los beneficios que consiguieron los dos hermanos de la ex primera dama de la República, teniendo a su favor unos contratos que, según se dijo en principio, eran legales, pero que al fin y al cabo eran tantas las empresas de esos dos hermanos que siempre ganaban. Hizo una deuda desde el 2016 con una empresa comprándole cuestiones electrónicas para vendérsela al Estado. Es más, el abogado que está ejecutando de manera mobiliaria ha dicho que está en disposición de ir al Ministerio Público para darle las informaciones que ellos tienen acerca de las andanzas y de a quién se le a quién le vendían ellos eso que compraban fiado. Incluso dijo algo que es muy importante, y es que emplazó al Ministerio de Hacienda para que no le pagara al señor Montilla las cosas que ellos le habían fiado y que él no le había pagado. Es lo que se llama un embargo retentivo, que es embargar en manos de un tercero lo que se le debe al que están ejecutando. Hacienda no hizo caso a ese emplazamiento y le pagó al señor Montilla, lo que significa que él cobró y seguía debiendo el dinero. Pero lo más importante para el caso que nos ocupa es que el señor Montilla, el que estaban ejecutando en el día de ayer, hermano de la ex primera dama, cogía las cuestiones a fiado, se la vendía al Estado y no le pagaba a quien le había fiado los enseres. Tal parece que esto puede llamar la atención del Ministerio Público, llamar a ese abogado que ha hecho una investigación sobre a quiénes más le debe el señor Montilla y a quién le vendía dentro del Estado Dominicano lo que él cogía fiado. Eso puede engrosar y poner mucho más en peligro el entorno del expresidente Danilo Medina, que así lo titula el Listín Diario en el día de hoy. Se cierra el cerco, se acerca al entorno de Danilo Medina la persecución en contra de la corrupción. O sea que en realidad es un caso interesante a partir de la unidad de criterio que tienen todos los dominicanos, y es que las cosas mal hechas en contra del Estado dominicano, que vale decir es en contra de todos los dominicanos que aportan sus impuestos al erario, yo creo que se pone interesante. La única pena es que esté en realidad rondando a un expresidente de la República, porque eso nos pone a nosotros qué sé yo, en la boca del mundo. Y que en realidad los cuestionamientos, y es lógico que ocurran, ya están en la calle, y el presidente no sabía que eso estaba ocurriendo. ¿Cómo es posible que el hombre más enterado del país no se diera cuenta de que su entorno, gente de la familia, estaba haciendo bellaquerías, como tal parece que es, porque hay 6 exfuncionarios de ese gobierno que están cumpliendo medidas de coerción, incluyendo una hermana del presidente y un hermano. O sea que yo creo que la cosa se pone interesante a partir de eso que ocurrió en el día de ayer. Danilo, una pregunta. Entonces, él tomaba fiado o fiado, como decimos los dominicanos, ¿verdad? A un suplidor internacional, pero se lo vendía al gobierno y tenía garantía de que le pagaran. Entonces, este encargado de Hacienda que están investigando le pagaba,
¿verdad? Sí. Pero él Aunque no le tuviera, pagaba. permiso, Ray, Él no- aunque tuviera, es para hacerte, sí, espérate, déjame hacerte, es para que me hagas la aclaración, precisamente, como eres abogado y maneja todos los ilícitos que pueden haber en esto. Yo lo que quiero saber, entonces, al él no pagarle al suplidor, incurría en fullería. bueno, la fullería es un ilícito mucho más callejero, porque la fullería ocurre en los bares, en los colmados, en los ventorrillos. Dame, por favor, una torta de casar. Sí, y dame un pote de mantequilla de maní. Te lo comes con la gente que tú fuiste y te va y no paga. Es una fullería. Como dame una cerveza bien fría y tómala. Sí, Págame. yo lo sé. Sale corriendo y se va. Es un delito menor de la calle. Esto no. Esto en realidad es una deuda, es un contrato, una violación de contrato. Es diferente. Pero en buen dominicano actuaba como un fullero, porque él, día fiado, vendía al cash, le pagaban y él no pagaba los fiados. Entonces ya incurre en una violación de un contrato de compraventa. Y tiene derecho el acreedor, quien le fió, a perseguir en manos de quien sea. Porque puede ser en sus manos, pero puede también ser en manos de un tercero que le debe al fullero, como hizo correctamente el acreedor en este caso. Hacienda, por favor, no me le pague al señor Montilla, porque mire las facturas que él me debe y yo quiero embargar retentivamente en sus manos lo que él me debe a mí. Y entonces Hacienda no correspondía a ese embargo retentivo en manos de un tercero y le pagaba al fullero. Bueno, miren, cuando Allá Danilo Santos. habló de el entorno del presidente Danilo Medina, sin lugar a dudas que la bola le está picando cerca al expresidente, porque ayer mismo salió la información de que uno de sus hermanos, que no había aparecido, fue sometido por un asunto de trabajo realizado y no pagado. Y me estoy refiriendo a Ángel Milcíades Medina Sánchez y sus socios, que de acuerdo a la abogada Ruth Esther Soto Ruiz, él está haciendo una advertencia tendente a una querella o a querellas penales para someterlo a la justicia por trabajo realizado y no pagado y otros delitos, dice la abogada. Danilo se estaba refiriendo al caso de un hermano de la ex primera dama. En este caso es otro hermano de Danilo Medina que está siendo sometido por trabajos realizados y no pagados. Y usted dirá, bueno, pero eso es una demanda laboral. Sí, es una demanda. No, no es una demanda laboral. Bueno, Es un ilícito penal. Es el 408. es una, pero bien, es un incumplimiento de contrato de trabajo. Usted me contrató a mí para yo hacer una labor, yo se la hice y usted no me pagó. Eso es trabajo realizado y no pagado. Pero resulta que el tema más importante es cuáles fueron esos trabajos, que es donde está la atención centrada. Esos trabajos fueron realizados, por ejemplo, en la remodelación o readecuación de 10 sucursales del Banco de Reservas. San Antonio. La construcción de aceras y contenes en Brisa del Este, del municipio de Santo Domingo Oeste. La Escuela Primaria República Brasil, el Liceo General Antonio Duvergé, el Politécnico de Samaná, entre otras obras que fueron contratadas con esta compañía de los ingenieros Jafré José Torres Soto y Elina Camilo López. Fueron contratados por el señor Alexis Medina,
Alexis es el del pulpo. Ángel Milcíades Medina, que creo que es el mismo de los aguacates, de allá de la Loma Del del Sur. sur, por lo junto. Sí. La pregunta es, ¿qué relación tenía Milcíades Medina con el Banco de Reservas? Y fue que ganó una licitación para la remodelación de esas 10 sucursales del Banco de Reservas. Si ganó una licitación para construir el Politécnico, para construir las aceras de Santo Domingo Este, para construir las escuelas. Porque no es un asunto de que, bueno, esta querella, y fíjense, esta querella no tiene nada que ver con el asunto del Estado, es un asunto puramente civil, ¿verdad, Danilo? Y, Entre particulares, en principio. bueno, en principio, Sí, pero seguro en que principio. al ex administrador del Banco de Reservas, a propósito que ayer estaba siendo interrogado por la Procuradora General de la República, le iban a preguntar sobre estos contratos de remodelación de oficinas del Banco de Reserva, asignados esos contratos a el señor Milcíades Medina. Y ya ahí entra el Estado Dominicano. Ahí entra otra vez los tentáculos. Pero al mismo tiempo, uno dice, caramba, pero venga acá. Si usted sabe que su entorno, ya de sus hermanos hay 2, y de funcionarios cercanos al expresidente, usted sabe lo que está pasando. Y por una deuda de 6 millones, y los cuñados, y usted por una deuda de 6 millones de pesos, cuando se supone que usted se ganó todo el dinero del mundo, usted deja que lo calienten en los medios de comunicación y salga a relucir de estas contrataciones, que habría que ver si hubo licitaciones, cómo fueron asignadas. Me imagino que todo eso se cobró. Estos son contratistas, que gente consigue una obra, no sabe de ingeniería, no sabe de nada de eso, y contrata a una compañía o subcontrata a una compañía, y a manera que le van llegando las demás obras, pues le pagan esta, le dejan pendiente una colita de la otra, y se van moviendo así hasta que vayan pagando. Pero parece ser que no era la costumbre, y quizás apoyados en la influencia, un contratista no se atrevía a hacer una denuncia. Además, el contratista está interesado en que lo sigan contratando. Pero al paso del tiempo, ya va casi 6 meses o 7 meses de la salida del presidente Medina y del término de la influencia palaciega del señor Milcíades. No aparece, y bueno, sale a relucir esta denuncia. Por eso decíamos que ciertamente usted se pone a analizar los últimos movimientos que se han hecho desde el Ministerio Público y se va a encontrar de que la bola le está picando cerca al presidente de la República desde hace tiempo. Los 3 hermanos, con un asunto entre las partes civiles, pero que involucra obras del Estado Dominicano. El ministro de Haciendas, u otro exministro de Haciendas y administrador general del Banco de Reservas, de la confianza entera del presidente Danilo Medina. O sea, no estamos hablando de funcionarios que no tenían ese contacto directo, diario con el presidente. Estamos hablando de la gente cercana al presidente Danilo Medina. Y parece ser que la bola le puede picar más cerca todavía. Bueno, déjeme decir una cosa. Yo no creo que la bola le esté picando cerca al presidente de la República. Un pulpo tiene varios tentáculos, ¿verdad que sí? Y puede con un tentáculo succionar una cosa, después la otra. Por eso se le dice pulpo, ¿verdad? Por la capacidad de extender ese elemento de su vida a varias áreas. Eso es así.
pero el pulpo tiene cabeza, ¿o no? No Sí. vamos a ver los tentáculos. Hemos visto los tentáculos, pero el pulpo tenía cabeza, ¿o no? Ese es el punto, porque muy ciertamente ustedes han puesto muy bien de relieve. Todo esto de personas de extrema cercanía del presidente, hermanos de él y cuñados de él. Y los demás son los que de manera más directa han sido sus colaboradores en la estructura política del Partido de la Liberación Dominicana. Fíjense que todos los que mencionaron ahí, este es el caso de Simón Lizardo, con una hermana que fue senadora y fue la única presidenta de la Cámara de Senadores que ha tenido el país, ¿verdad? Y parece que le querían dar ese asunto, pero las informaciones que yo tengo es que ella habría jugado, no tengo ninguna imputación. Un papel fundamental porque ella nada más duró un periodo como presidenta de la Cámara de Senadores. Pero el hermano, que es Simón Lizardo, ha sido una figura de primer orden y siendo administrador general del Banco de Reserva, queda envuelto porque todas estas operaciones, pago y contrapago, muchas de ellas, y el propio Banco de Reserva ha quedado involucrado en eso. Las autoridades actuales tienen una situación difícil, porque si bien es cierto que toda esta gente pueden ser sometida a la justicia por la cantidad de actos ilícitos legales que han cometido en perjuicio del Estado, vale decir de los contribuyentes que somos los dueños del dinero que fue mal utilizado. Hay un principio de continuidad del Estado. Hay obras que no se pagaron, que medios se pagaron, que robaron y que hay un compromiso del Estado. El doctor Hanna decía ayer, refiriéndose a los reclamos de los PRMistas que quieren que los ubiquen, dice, bueno, es verdad que hay muchas botellas, pero hay mucha gente que han sido o van a ser separadas para poder darle entrada al gobierno. Pero a ellos habrá que liquidarlo. Hay unos que no es necesario liquidarlos por una serie de leyes o porque eran botellas y realmente no desempeñaron ninguna función. Dice, pero cualquier empleado hay que darle ahora 1,5 millones, 2 millones. Y cuando tú despides miles y miles, son miles y miles de millones de pesos que el gobierno luce ser no tiene o que no lo tiene disponible para eso porque estamos en medio de una pandemia. O sea, yo no sé cuál es la situación, pero yo insisto que el pulpo es verdad que tenía muchos tentáculos, pero también es verdad que tenía cabeza. Me dice una persona, para terminar de mi parte este tema, una persona con la que estuve ayer en el entierro de Leonel Cantizano, al que me voy a referir más adelante, me dijo una persona con información de primer orden por el desempeño que ha tenido en el gobierno, desde posiciones muy privilegiadas, que lo que ha salido de la corrupción es apenas el 2% del volumen, repito, el 2, 1 y 2, que todo esto que nos sorprende a nosotros es apenas el 2%. Me dijo, mira Randy, tú no tienes idea que toda la gente que pusieron una función se puso para que se enriquecieran y formaran parte del pulpo. El 98% de los casos no ha sido ni tocado. Probablemente los que más llaman la atención, los que están más a la mano, pero esto no pasa de ser el 2%. Si es así como ese amigo al que le creo absolutamente, yo no sé realmente qué era lo que había dirigiendo la cosa pública. Definitivamente, porque Al Capone, Dillinger, Scarface y todos esos íconos del bajo mundo norteamericano van a ser muchachitos de pecho, lactantes de pecho. Patrulla de un grupo scout. Sí. Oye una cosa. Mira, pero de falta Lobato. Sí, falta algo. Con el caso de César el Abusador, faltan cosas por averiguarse. Porque Randy habló de la gente que están de cerca del presidente, que componen los tentáculos del pulpo, pero en el caso de Inaipi hay 2 comadres del presidente, gente de la casa del presidente
que es la viuda de Juancito Sport, y la otra que están matándose en los medios de comunicación por el mismo caso. O sea que cuando lo de César el abusador se abra, que deberá abrirse, las cosas podrían complicarse. Y les tengo una información que me llegó de una fuente a quien de la que yo no debo dudar. En el caso de la OMSA hay un hermano del presidente que no sé cuál de los dos es, pero también está involucrado en el asunto de la muerte de Junior Ramírez. Oye, y eso que no hemos hablado de los aguacates. Lo tocó de manera tangencial Atahualpa, lo de los aguacates, que quizás a la gente se le olvidó, pero que fue un hecho que nosotros mismos, incluso aquí en el programa, pasamos el audio de lo que estaba ocurriendo en las montañas que eran el nido de Enriquillo y los levantamientos en contra de España. Interesante. Déjenme irme. Ustedes han esbozado ese tema con mucha elocuencia. Les admiro. Quiero irme a la capital. Sin embargo, es un tema político con relación a la participación, actuación de Manuel Jiménez en el ayuntamiento, el más grande de Santo Domingo, el Santo Domingo Este, que tiene inconvenientes ahí. Muchas veces hemos visto a Manuel Jiménez como independiente, pero hay que decir que dio su apoyo al PRM, que finalmente, gracias al PRM, alcanzó la alcaldía de Santo Domingo Este, y tiene mucha presión por parte de los seguidores y miembros del PRM en busca de un salario, hasta el punto de que en medio de una situación tan difícil hay reclamo de toda esa parte del país, que es muy extensa, de servicios que son básicos como la basura y otros servicios. En medio de eso, el tupé de los miembros de la sala capitular se subieron el sueldo con muchísimos privilegios. Parece que se le ha olvidado a Manuel Jiménez, un hombre que tiene mucha dulzura para escribir esos versos hermosos, que ojalá lo ponga en práctica, que haya un derroche de comprensión y de diálogo para ponerse de acuerdo con esa situación y toda esa presión que tiene al frente de su gestión. Hay que comerse un tiburón podrido y luego eructar. Parece que no ha tenido un eructo, porque el eructo muchas veces es una satisfacción de algo que tú has degustado de manera placentera. O decirlo de otra forma, por ejemplo, el príncipe de Maquiavelo, que ha enseñado todos los obstáculos con los cuales tú puedes lidiar y lograr un objetivo político. Parece que Manuel Jiménez no ha estado muy claro en eso. Decir que la participación de gente que se adhiere en una caravana, que participa detrás de un partido político en aras de buscar una botella, es un ambiente difícil, es muy complejo. Por ejemplo, miembros que son meritorios de los partidos muchas veces se quedan cuando ellos salieron a la calle, se subieron a una patana y no pudieron saborear del pastel por muchísimos obstáculos, por muchísimas zancadillas. Y en medio de eso se meten grupos con mucha habilidad que se intitulan, por ejemplo, grupo de comunicadores, para decir un ejemplo, con Luis Abinader. Muchas veces esos grupos de diferentes sectores profesionales de la medicina, etcétera, le pasan por encima a esos méritos de miembros de partidos que, bueno, se lanzan a las calles con muchísimos riesgos tratando de beneficiarse de lo que el Estado puede suplirle en términos de un salario. Así que yo quiero desearle suerte al buen amigo Manuel Jiménez ante esta situación difícil que enfrenta en la capital, con la presión que tiene por parte de los miembros del PRM, que con razón andan buscando un sueldito. El PRD, que con nuevas siglas se llama PRM, ha sido uno de los partidos que esas presiones han hecho mucho daño. Todos los partidos, cuando van al poder, tienen esa presión. Sin embargo, en el caso del PRD, eso ha hecho tanto hoyo que se desvirtúa. Muchas veces se ha desvirtuado la agenda de propuesta de gobierno en beneficio de la colectividad y lo ha hecho salir del poder. Eso quería decir. Bueno, y con el permiso de ustedes, hay algo que en el caso anterior que estábamos tratando no tocamos y yo creo que es importante. Dense cuenta
que la persecución en contra de la corrupción y de exfuncionarios del pasado gobierno, la iniciativa la tomaba el Ministerio Público. Pero ahora han salido dos casos, que es el del embargo, con compras no pagadas, pero vendidas al Estado, y el trabajo realizado y no pagado de que habló Atahualpa, que no provienen del Ministerio Público, sino de contactos civiles, pero que le abren la petaca al Ministerio Público porque hay cosas que están envueltas. Miren cómo son las cosas. No es el Ministerio Público quien está persiguiendo, sino que son casos prácticamente civiles, porque aunque el 408 de trabajo realizado y no pagado, o trabajo pagado y no realizado, que es el mismo ilícito, no proviene del Ministerio Público, sino de particulares. Sí, pero le dan una pista al Ministerio Público. Le va, Sí, míralo señor, aquí. Pero claro. Y vas en otro caso que te dicen a ti, mire, yo tengo un paquete de investigación que hemos hecho, que está a su disposición, que no tienen que ver con el caso mío, pero como Sí. hemos estado detrás de sus Sí. bienes, hemos descubierto tales y tales propiedades. O sea, es una oreja que le están dando al Ministerio Público. Bueno, vamos a publicidad un momentito. Cuando regresemos, vamos a hablar del tema del Ministerio de Salud Pública. Venimos. Perfecto. El sonido del motor, del pedido del vecino me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. A las 6 de la tarde, el reloj marca las 18 horas para dar entrada a Ramón de Luna. Señores, qué interesante este cable que viene de Roma, capital de Italia. Y Darío Fernández. Ya el New York Times se hizo eco de esa noticia, de toda esa basura. Con la información veraz, la opinión independiente y sin cortapisas, con la experiencia y seguridad de una trayectoria reconocida en el país. Ramón de Luna y Darío Fernández a las 18 horas. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, aquí en Boreal Televisión, Voz Dominicana. Hoy el significado del trabajo cambió porque el esfuerzo de cada uno es mayor. Hoy llamamos héroes a quienes antes no se hacían notar. Hoy le debemos mucho a los que arriesgan todo por extraños, por nosotros. Hoy esfuerzo es preocuparnos porque otros consigan sus alimentos para asegurar el nuestro. Salvar la vida de otros jugándonos la vida propia, mantenernos en pie para poner algo en la mesa cada día, arriesgar todo para que otros mantengan sus empleos, alejarnos de los más importantes para estar cerca mañana. Hoy el esfuerzo tiene otra cara. Celebramos tu esfuerzo. Para estar más conectado con nosotros, entra a nuestro portal web www.borealtelevisión.com y disfruta del mejor contenido interactivo de Dominicana en transmisiones HD en vivo por internet. borealtelevisión.com. Voz Dominicana. Desde el seno del hogar podemos forjar una sociedad basada en valores, inculcarles con el ejemplo a nuestros hijos la importancia de fortalecer el amor por los demás. Un hogar donde se practique la tolerancia,
El perdón, la honestidad y el respeto es escenario perfecto para cualquier ser humano alcanzar el éxito. Demostremos nuestra lealtad y honestidad en el trabajo, el hogar, en la escuela y en todo el accionar de nuestras vidas. Anhelamos un mundo de paz, equidad y justicia, pero para eso debemos actuar con responsabilidad y así lograr la libertad que soñamos. Un mensaje de Ferretería J. Celeste, líder en servicios. Nosotras que creemos posible seguir creciendo a través de la consolidación de nuestros sueños. A nosotras que sin importar el tamaño de la empresa, micro, pequeña o mediana, acariciamos el sabor a libertad y a desarrollo. Para nosotras han creado la certificación MIPYMES Mujer, donde tendremos nuevas oportunidades de negocio con el Estado. Mostrar lo que hacemos, continuar aprendiendo y reafirmando que las mujeres sí podemos. Para más información escribe a mipymesmujer@micm.gov.do o comunícate al 809-685-5171 opción 4. Certificación MIPYMES Mujer del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES de la República Dominicana. Más oportunidades para que todas sigamos creciendo. Bueno, estamos de regreso en esta mañana boreal. Miren, a veces hay iniciativas que solo por testarudez se pueden mantener cuando usted ve que son motivos para cuestionar su labor. Y hay gente que le cuesta, contrario al ejemplo que ha dado el presidente de la República, Luis Abinader, en rectificar y a veces hasta presentar, decir me equivoqué. Y si usted no quiere decir me equivoqué, usted rectifica y bueno, aguanta un par de fundazos durante un par de días, pero ya se quita ese problema de arriba. Cuando se produjo el cambio de las autoridades en el Ministerio de Salud Pública, parece que llegaron algunos genios que decidieron cambiar el formato del boletín. El boletín anterior era sencillo, entendible, no había todas esas digresiones que se dan ahora y que son motivos todos los días para que se cuestione el famoso boletín de salud pública. A uno de esos genios parece que se le ocurrió decir, bueno, podemos crear una falsa percepción de que estamos nosotros mejorando porque hay menos muertos. Y se inventaron fallecidos en las últimas 24 horas y reportados en las últimas 24 horas. Eso pudo haberle funcionado a ese genio en los primeros meses, porque cuando usted decía fallecidos en las últimas 24 horas, 0, ¿verdad? Reportados en las últimas 24 horas, 20. Esos muertos no eran de la gestión que empezaba. Y creo que esa fue la intención, de diferenciar lo que era consecuencia de la administración pasada, del ministro pasado, y lo que era responsabilidad de las actuales autoridades de salud pública. Ustedes no se imaginan la cantidad
de opiniones y de rechazo y de críticas que se le hicieron a esa modificación del boletín, porque era un tollo en principio. Después se fue mejorando. En un chat donde estábamos todos los que cubrimos la fuente de las distintas instituciones del Estado, y que fue creado por la dirección pasada del DICOM para mantener el contacto con las autoridades. Ese chat prácticamente ahora sirve nada más para mandar el boletín, porque no hay ni siquiera una rueda de prensa virtual, se eliminó la rueda de prensa diaria, queriendo sacar el cuerpo o diferenciarse, pero resulta que uno insistía con el exministro, el doctor Sánchez Cárdenas, para que metiera en cintura a los centros de asistencia, a los hospitales, a las clínicas privadas, para que reportaran todo lo que tenía que ver con COVID a las 4 de la tarde, para que eso se reflejara en el boletín que se confeccionaba o que cerraba a las 6 de la tarde del día anterior. Inclusive se habló de sanciones y prácticamente todas las clínicas y hospitales estaban reportando las incidencias del COVID ese día antes de las 4 de la tarde, y se cortaba a las 6 de la tarde. Pues al genio que llegó, parece, de mercadeo o de lo que sea, de salud pública, se le ocurrió quitar todo eso y empezar a modificar el boletín. Y uno decía en los primeros meses, pero venga acá, entonces, ¿desde cuándo? O sea, ¿cuánto es el acumulado de los muertos que no aparecen en las 24 horas? ¿Cuántos días duramos sin fallecimientos en las últimas 24 horas? Y salían que eran reportadas en las últimas 24 horas. No se moría nadie en las últimas 24 horas. Y uno decía, pero ¿de cuándo son los fallecidos? No por morosidad, sino por ¿hasta cuándo va a estar el acumulado que ustedes se van a poner al día? Pues eso ha venido arrastrándose. Y, por ejemplo, hay un reporte que habla de 467 personas fallecidas por coronavirus entre enero y febrero, lo que va de febrero. Y de esos fallecimientos, solo el 12% corresponden a estos 2 meses. O sea, lo que equivale a 60 fallecimientos. Y el resto no se sabe cuándo fue que fallecieron. Señor, una sugerencia. Quite ese elemento. Ya usted tiene 6 meses prácticamente en el ejercicio al frente del Ministerio Público, del Ministerio de Salud Pública. Ya no hay muertos acumulados de agosto para atrás, porque no puede ser que en febrero no hayan reportado muertes que hayan ocurrido antes del 16 de agosto. Ya usted creyó que, o sea, la intención era decir, vamos a diferenciarnos de quiénes son los muertos y si no son de nosotros, bueno, van a aparecer como que fueron reportados, estaban guardados ahí y los reportaron para hacernos daños. Ya no, ya eso no cabe. Sincerice los datos. Sincerice los datos. Es igual que si usted está hablando de 8,000 pruebas, resulta que hicimos 10,000 pruebas. Pero de esas 10,000 pruebas hay 4,000 que son de seguimientos a personas que están afectadas y van a ver si están positivas o no. No, lo que vale son las 6,000 pruebas restantes, que son pruebas nuevas y que le dan la positividad diaria. Entonces se inventan una positividad diaria, una positividad acumulada, una positividad de una semana, una positividad en las 4 últimas semanas. Todo está. Usted puede decir, sí, tenemos una tendencia a la baja, una tendencia al alza. Pero se han complicado la vida porque lo hicieron al principio, queriendo diferenciar las gestiones.
Si son 24, si son 50, ojalá no fuera ninguno, si son 10 muertos, son 10 muertos que se reportaron, que fue ayer, que fue antes de ayer, pero son 10 muertos que se le aplican al COVID, productos de la COVID-19. Ya no hay que inventar más nada. Y la positividad, usted dice sí, de la letalidad, que sin embargo se mantiene hasta cierto punto bajita, 1.25. Esa es la positividad, la letalidad que tenemos, que es buena comparado con la letalidad de los países del área. Bueno, quisiera uno que fuera 0, pero si estamos en 1.25 y la mayoría está sobre 2, entonces nosotros no estamos tan mal en el tratamiento a los pacientes del COVID. Pero se sigue insistiendo en que sea el uno que interprete esos números, que debían ser números francos. Ya no hay diferencia entre que estos muertos pertenecen a la gestión pasada y estos son de nosotros. No, ya son 24 fallecidos. ¿Cuándo? Bueno, pues se reportaron en las últimas 24 horas, se reportaron porque resulta que en el boletín de ayer se daba cuenta de que los fallecimientos eran 10 de las últimas 24 horas. Pero, ¿y los otros 14 de cuándo son? Da la impresión déjese de estar queriendo disfrazar y ponga simple y llanamente fallecidos 24, punto. Y si usted no puede controlar, porque yo no entiendo eso, porque usted es la autoridad y puede sancionar a los centros que no envían los datos, o sea, los fallecimientos y los contagios diariamente diagnosticados en esos centros, entonces usted no está cumpliendo con su función. Eso es así de simple. Pero se han querido diferenciar de que los casos bajan, pero resulta que todo parece indicar, y esa es lo que crea la confusión de todo esto, que se distorsionan, que no son los números que envían de los centros asistenciales, los maquillan y los van acumulando y de un momento a otro ya no pueden acumular más y hay que dar el tablazo. 40 fallecidos. Ah, no, pero en las últimas 24 horas nada más fueron 4. Y los otros 36 son de quién sabe, de enero del año pasado. Por eso digo que solo la testarudez, para no reconocer que ya esa metodología le está creando problemas, mantiene este tipo de situación en el Ministerio de Salud Pública con relación a las informaciones que deben servirse a los medios de comunicación y a la población en sentido general. Da la impresión que las muertes están, que notifican los centros, están como separadas y las que ocurren el día anterior, con ánimo de que la tasa de letalidad no suba. Por eso, cuando usted hace una campaña electoral, debe hacerla en base a los fallos que realmente tiene un gobierno. El gobierno pasado tenía fallos suficientes como para que los removieran del poder, sobre todo en el orden de la corrupción administrativa. Ahora bien, en materia de salud pública, el pasado ministro de Salud Pública dio muestras más que sobradas de tener manejo, tanto el ministro de Salud Pública como el del Servicio Nacional de Salud. Y como tú dices, Atahualpa, hay gente que cree que el bulto, que la llante, que la distorsión y que el manejo de la información a su favor puede estar divorciada en la práctica de la realidad. Porque en la etapa que estamos viviendo, pero hay muchos políticos y funcionarios que no lo entienden, ya nada se puede ocultar. Tú lo ocultas hoy, mañana sale. Tú sabes la cantidad de periodistas, por ejemplo, San Francisco de Macorís, Puerto Plata, que fueron haciendo el ejercicio de contar los muertos de su provincia que ellos conocían, porque eran gente hasta vecinos que no aparecían reportados. Entonces ahí se desinfló todo. Mario Lama, excelente comunicador, era parte de un programa de la radio, La Receta de la Radio, un grupo de médicos de primera, hacía muy buen trabajo, pero permanentemente hacía crítica, a lo cual tenía derecho, a las autoridades pasadas de salud pública.
Y él escribía constantemente que el manejo del COVID era muy mal y que eso de mantener a la gente limitada y los toques de queda, que eso no era necesario, que eso no funcionaba. Pues entonces, ahora que él es funcionario, escribe exactamente lo contrario. Y bueno, y la gente se lo publica. Él decía esto antes y mira lo que dice ahora. Entonces, es un problema de credibilidad. Entonces, cuando decimos, como señala Atahualpa, como parte de los datos que da, que la letalidad de este país es bajita, realmente es bajita. Ahora, ¿qué tanto creemos en esa tan bajita? ¿Qué tanto creemos? ¿Por qué? Porque llega un momento que como todo se está manejando así, para quedar bien, o sea, el allante no se sostiene en el aire. ¿Cómo vamos a creer que la letalidad, puede decir una gente, es un número correcto? Los otros son incorrectos. Yo no había visto un gobierno que guardara muertos. Primera vez que aparece un gobierno que tiene un almacén de muertos para irlo sacando de almacén, según le parece que conviene a la opinión pública. Pero es que los que se mueren tienen familia, tienen vecinos, hay periodistas ahí, hay gente que reporta eso. Hay mil maneras ya de saberlo todo. Por lo tanto, están incurriendo en un error. ¿Y qué pasa? Este gobierno subió con un capital muy importante. El deseo que tenía la mayoría de los votantes de cambiar. Y el partido de gobierno, que nunca pasó del 35%, en algún momento recogió el deseo de la población y la población encauzó ese deseo de cambio a través de ese partido que de los que podían ganar era el más grande. Probablemente los que están en el gobierno no terminen de asimilar que no fue que el PRM barrió, fue que la población decidió cambiar y le dio un castigo, y ya ustedes ven con todas las muestras de corrupción y otras cosas que salen, que el pueblo tenía razón. Entonces, ahora llegó el momento de tomar el toro por los cuernos, pero sucede y viene a ser que el toro es un poquito más bravo de lo que ellos creían. ¿Qué es lo que están demostrando? Poca destreza en el manejo de la cosa pública, una destreza empobrecida cada vez más del manejo del COVID. Un día te anuncian que las vacunas empezaban en enero. Desde el año pasado estaba el ministro de Salud Pública diciendo en qué fecha llegaban las vacunas y se empezaban a poner a las personas, cuando él no tenía dominio exacto de eso. En un inicio muy convulso, en un mercado muy discutido de las vacunas. Usted no tiene seguridad de nada, pero empezaron a demostrar que las nuevas autoridades, esas sí son las que saben gobernar, y los que estaban, no. ¿Y qué pasa? Se le ha ido desmoronando las cosas en las manos. Cada funcionario del sector salud ha puesto una fecha distinta. Hasta que ahora vino la subsecretaria de Salud Pública, que es la única que uno ve que como que dice la verdad. Y dice, señores, no, hay muchas situaciones que nosotros no dominamos, no tenemos una fecha segura. Nosotros sabemos que es pronto, pero no hay una fecha segura. ¿Por qué? Parece ser que es la única gente con sentido ahí que sabe que es mejor decirle la verdad al pueblo. Y el pueblo entonces sabrá a qué acogerse, qué medida toma. Y entonces habrá confianza en el gobierno. Pero con este de atrás para adelante, de este de adelante para atrás, y el privilegio de uno y el privilegio de otro, el gobierno está tomando medidas que son realmente muy lamentables, cuando apenas el gobierno tiene 6 meses. No pongamos ahí el alza de los alimentos que Danilo Basilio le da seguimiento todos los días, como pan, como huevo, como carnes, que van dirigidos principalmente al sector popular, que es la mayoría de la población. El gas para cocinar está a 128 pesos y casi 129. Y el gas nada más no lo consumen los que lo usan en los vehículos, que antes había 2 precios. Amas de casas empobrecidas que ya no tienen para comprar el pan y los huevos, que ya no le alcanza, porque vivían de un chiripeo que quebró. Y el gas está a ese precio. Entonces, hay otros asuntos los que ponerle el frente de manera decidida. El gobierno anunció una serie de ventas
de productos de consumo masivo y de primera necesidad con vehículos por donde quiera. Bueno, pero parece que se quedaron en la capital, porque cuando usted va a los pueblos no encuentra esa situación. Entonces el gobierno está en un momento más delicado para el propio gobierno y para el país que lo que muchos funcionarios se están imaginando. Bueno. Bien, aquí estamos en Mañana Boreal. Hay una nota que quiero compartir con ustedes un poquito más ligera. En este jueves desde Santiago, en la República Dominicana, es el relato de un padre e hijo que recibe el primer sueldo, el primer cheque después de tanto trabajo, se ganó su dinero. Entonces, dice él que por qué no puede recibirlo todo cuando se le pregunta al joven por qué no puede recibirlo todo con relación a la deducción que hace el Estado. Me estoy refiriendo a un joven en Estados Unidos, los impuestos federales, ¿verdad? Este es el mundo federal, le respondió el padre cuando él le preguntó que por qué no podía ganarlo todo con tanto descuento. Sin embargo, hay la posibilidad de que tú, pagando impuestos en los Estados Unidos, puedas recibir una pensión más digna sin tener que reunirte con un grupo de fascinerosos y tirar piedra al Congreso de la República. Eso es Estados Unidos. Adelante. Sí. Miren, déjenme, si ustedes me permiten, tocar este tema que más o menos se relaciona con el tema anterior que estábamos tratando y que la Cámara de Diputados aprobó en el día de ayer la solicitud de la extensión de 45 días más del estado de emergencia. Esos 45 días nos entran directamente a más de un año del estado de emergencia declarado en la República Dominicana. Y fíjense que con estos 45 días nos iríamos a marzo, abril, más de un año, y todavía, como en otros países, estamos tomando medidas que son como una especie de tubo de ensayo. Por ejemplo, el resultado que estamos viendo con la última medida que se tomó y que se renovó ahora con un decreto del presidente de la extensión del horario de trabajo para abrir un poquito más la economía. Hemos visto, o sea, es la impresión que tengo y por los números que vemos, que ha dado resultado. Mientras otros señalaban de que había que endurecer las medidas porque la ciudadanía no respondía, esta flexibilización ha traído como resultado el que la gente anda con menos prisa, la gente está haciendo sus trabajos, no hay tantos enfrentamientos como decíamos ayer o antes de ayer aquí con la policía, a pesar de que a mí me luce que hay gente en la policía que no quiere que se produzcan los cambios o que quieren hacer saltar al nuevo director de la policía o al director de la policía o hacerle daño al gobierno, porque hay actitudes policiales que lo que parecen son acciones dirigidas a la consecución de esa estrategia. Porque usted ve acciones de la policía como la que sucedió con el doctor de aquí, que ha salido un video que grabó la misma patrulla donde hay un hostigamiento, hay una provocación y una ofensa sin necesidad contra un ciudadano. Olvidémonos que es médico. Contra un ciudadano que está llegando a su casa y de lo que se le acusa es de que no se le paró a una patrulla que no tenía ni siquiera las luces encendidas en un lugar oscuro porque ellos querían pararlo ahí. Y una patrulla que le atraviesa en el portón de del residencial donde vive ese ciudadano para impedir que éste entre. Y ese sargento o cabo o el teniente, quien sea que estaba grabando,
diciéndole que usted es un delincuente porque usted no se paró, porque usted tiene la cara de yo no fui, usted, o sea, provocando al ciudadano a ver si reaccionaba, me imagino yo que para darle un tiro. Y lo que pasó en Castañuelas. Entonces uno dice, pero bueno, estas acciones policiales van encaminadas, tienen algún otro fin. Miren cómo le atraviesan el vehículo, se desmonta este líder policial con una pistola en la mano. Y en el otro video, que es la otra parte, que es la parte, este es un video de seguridad, el video que graba el propio policía y le dice, mira, dime ahora, tú no eres guapo, ahora tienes la carita, tienes vergüenza, sin vergüenza. Entonces, después le quieren montarse obligado en el carro de llevárselo preso. No estaba fuera del horario de toque de queda. Lo que ellos dicen fue que no se le paró a la patrulla, que estaba en un lugar oscuro sin ningún tipo de luces intermitentes ni nada, porque aquí la policía no vigila, la policía acecha. Como eran los policías de la patrulla de tránsito o de tráfico aquí en el país, que se metían atrás de una mata o atrás de una curvita, para cuando usted venía con un exceso de velocidad, se le tiraban ahí mismo. O sea, no era una cosa preventiva, sino agarrar al tipo para picarlo. Para macutearlo. Entonces, en un lugar oscuro, con una gente una patrulla que no está identificada, nadie se va a parar. Porque ¿cuál es el temor? De que sean atracadores disfrazados o sean policías delincuentes. Entonces hay como una especie de, uno quisiera no creer que es una especie de plan que hay en ese sentido. Porque la provocación yo creo que tengo por ahí el otro video, no sé si se lo envié a Cristian en días pasados, donde se ve, es una provocación de la policía. Y ese estado de emergencia que tanto fue criticado y que antes se hablaba de que, bueno, que no son 25 días, que vamos a darle 12, que vamos a darle 15. Ya no hay discusión para establecer los 45 días. Eso y se acabó. Y yo lo veo bien. La gente se ha acostumbrado a que a las 8 de la noche ya esté en su casa o a las 9 a más tardar con el libre tránsito. Y se han bajado los entaponamientos, se ha bajado la tensión de la gente, que era lo que decíamos. Se había creado un ambiente de crispación entre la misma autoridad policial o el patrullaje y el ciudadano, porque estábamos hartos todos. Lo lógico es que alguien desde la dirección de la policía llame la atención, explíquenle a esa gente cómo es que se trabaja con el ciudadano, qué es lo que hay que hacer. Usted no está para darle un palo, usted no está para dar un tiro. Se supone que usted está en la calle para la protección del ciudadano y para que el ciudadano sepa que ahí en ese sector hay una vigilancia, no un tipo escondido o una patrulla ¿por qué tiene que ponerse una patrulla en un lugar oscuro sin una centella? ¿Por qué? Eso es lo que uno se pregunta. Mira, cuando las expectativas son muy altas, la calidad del producto tiene que ser muy buena. Y parece que hay funcionarios en el Estado que no han entendido lo que Randy explicó hace un momentito. Y lo que están haciéndole es daño al gobierno. Es como si fuera una estrategia de que, bueno, el cambio era necesario. Y por suerte que se han encontrado todos estos casos de corrupción que han mantenido la seguridad de que era necesario el cambio. Pero eso no te va a garantizar que en un año tú mantengas esa fortaleza electoral si los funcionarios andan por un lado diferente al que anda el presidente de la República. Y sobre todo estas acciones policiales que uno sabe que muchas veces se enmarcan dentro de estrategias para hacer saltar un jefe de policía o para crearle malestar al gobierno de turno con acciones que van en contra
del ciudadano dominicano. Atahualpa, Miguel, Danilo, los amigos televidentes. La situación es más difícil si tú quitaras, se eliminara de momento la expectativa creada por la persecución de la corrupción y de los que se van involucrando cada vez más, y cómo el arco se extiende, el arco de la persecución se extiende hacia otros actores del pasado gobierno. Y la gente es pendiente de eso porque la gente estaba cansada de la corrupción y de la impunidad. Había corrupción y no había persecución, o sea, un matrimonio perfecto, casi del bajo mundo arriba de la cosa pública. Si tú le quitaras eso al gobierno, ¿qué queda? Una sucesión de anuncios. Vamos a hacer. Ah, no hemos hecho por tal cosa. Ah, no hemos hecho por la otra. Entonces, el gobierno tiene que buscar la manera. Mira, para mí, hay un éxito con el sistema de la educación a distancia que el país ha desarrollado y que le ha llamado la atención a otras naciones que no lo han hecho. Hay países que sencillamente suspendieron el año escolar, pura y sencillamente, con el propósito de que cuando salgan de la pandemia, hacer una especie de año escolar más intenso para recuperar el año que pierdan, porque entienden que la salud es primero, porque no hay manera de educar a un muerto. Si tú te mueres en una pandemia, no se te puede educar. Aquí se ha creado un sistema, se hizo muy rápido, para darle algún nivel de respuesta. Bien, va caminando y va bien y hay que mantenerlo. Es más, vamos más lejos. Ese sistema debe ser complementario del sistema presencial una vez se supere todo esto. Por eso ponemos énfasis en esto que estamos diciendo. Sin embargo, igual que como pasa en salud pública, está pasando en la educación. Hay un currículo, o sea, el conjunto de materias, de prácticas, de ejercicio que se debe hacer durante un año escolar. Ese es el eje central. Pero se ha abandonado el currículo y se ha tomado el cuadernillo como una manera, como una especie de guión por donde debe discurrir la cosa. ¿Qué ocurre? Que estamos súper atrasados. Tenemos más de un mes y pico de atraso en eso. Ahora mismo se está trabajando a enero y en enero lo que salía era lo que estaba para diciembre y no ha habido la manera de ponerse al día con el padroncillo, que a su vez es un reducto muy pequeño del currículum. ¿Qué queremos decir con esto? Que finalmente este año escolar no va a ser tan aprovechado en términos de los conocimientos. Se puede arguir con mucha razón que bueno, es que no es un año normal. No se puede esperar que la educación sea normal dentro de un año normal. Pero queremos llamar la atención por una razón sencilla. Entre profesores y coordinadores de área se están produciendo choques porque el coordinador pide que se haga una cosa muy mínima. Nos contaba un profesor que cuando el coordinador le dijo lo que se iba a dar, a todo lo largo del trayecto que queda del año escolar, el profesor le decía, pero es que eso es muy poco. Eso se va en 3 días. Y no lo podemos así, porque va muy lento. Vamos a seguir atrasados y no vamos a dar ni el 10% de lo que debe darse. Pero tenía que seguir las órdenes, pues todo lo que debía dar en un área, en un año, y que él decía que se iba en 3 días, lo dieron en un día. Y todos los días que quedan de atraso. Como este es un ensayo nuevo, habrán muchos errores. No se puede esperar que todo quede perfecto. Lo que la gente ve por televisión no es el aula normal. Es un aula como si fuera un estudio de televisión donde se han logrado cosas. La imagen del aula, pero además tiene como interesante el hecho, cosa que no pasa en las aulas hasta ahora, que es que hay imágenes y hay efectos para que el muchacho vaya viendo. Y cuando el profesor escribe algo, y eso está hecho y se coloca, eso es novedoso, eso es bueno. Hay que insistir en eso, pero hay que poner un poquito de interés para que
sea más nutrido porque se puede hacer, porque nos estamos quedando tan atrasados, si sigue así, que lo que se va a terminar dando es como el 10% de lo que debería darse aún con ese sistema. Por lo tanto, uno llama la atención porque uno entiende que es de las cosas novedosas que el país ha aportado, incluso a otros países que han venido a ver cómo lo hacen. Mira qué interesante eso. Entonces, uno siempre ha sido abanderado de la buena educación, porque solo la inversión en la educación nos va a sacar. Si no tenemos buena educación ahora, si en vez del 4 no le damos el 8 o el 10% a la educación, porque fíjense, ¿cuánto cuesta este sistema? Hay que mantenerlo y mantener luego el presencial y luego los laboratorios y la investigación y la extensión y la docencia. O sea, a la educación dominicana le falta todo todavía. Le falta todo todavía. Para que en un corto plazo dejemos de tener a diputados botellos. Para que dejemos de tener en corto plazo a los policías que no saben que ellos están para proteger a la población, no para perseguirla. Se persigue a los delincuentes, no a la población. Un médico en este momento, yo te voy a decir una cosa, en favor de los médicos hay que decir que si hay una clase que debe ser tratada de manera privilegiada en medio de esta situación son los médicos, estén o no en un hospital, hasta cuando están saliendo de su casa. Si debe haber un privilegio en este momento, absoluto, sin límite, debe ser para el médico, que es el que está en la línea de fuego, es el que está día a día, es el que tiene un año bajo presión. La gente se olvida que hay decenas de médicos que han muerto. A veces médicos jóvenes, como murieron aquí en Santiago, enfermeras, bioanalistas, gente que esté en contacto con eso. Entonces, es al médico hay que protegerlo. Y policías también, Randy, policías que han muerto del coronavirus. Y policías. Claro, porque se infectan también. Claro, a lo mejor se murieron los buenos policías porque los malos andan ahí persiguiendo médicos. Señores, vamos a publicidad un momentito. No, solo decir esto, Danilo, solo agregar esto. Y es que el Colegio Médico está protestando. Y para el martes que viene van a hacer 2 marchas a las 10 de la mañana. Una en la capital hacia el Palacio de la Policía y otra en Santiago hacia el Comando Cibao Central de la Policía Nacional, protestando por el trato que están recibiendo de la policía. Exacto, marchas pacíficas. Con permiso, Atahualpa. Manda al corte comercial que llegó el agua. Gracias al jefe de Corazán que me mandó el agua. Tengo que ir corriendo a conectar porque se me puede ir en media hora. Venimos a un corte, corre, huye. Contenido. Dale. El sonido del motor, del pedido del vecino me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience, con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
buen auto es el reflejo de su dueño y en PIL Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. PIL Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Para estar más conectado con nosotros, entra a nuestro portal web www.borealtelevisión.com y disfruta del mejor contenido interactivo de Dominicana en transmisiones HD en vivo por internet. borealtelevisión.com. Voz Dominicana. Hoy el significado del trabajo cambió porque el esfuerzo de cada uno es mayor. Hoy llamamos héroes a quienes antes no se hacían notar. Hoy le debemos mucho a los que arriesgan todo por extraños, por nosotros. Hoy esfuerzo es preocuparnos porque otros consigan sus alimentos para asegurar el nuestro, salvar la vida de otros jugándonos la vida propia, mantenernos en pie para poner algo en la mesa cada día, arriesgar todo para que otros mantengan sus empleos, alejarnos de los más importantes para estar cerca mañana. Hoy el esfuerzo tiene otra cara. Celebramos tu esfuerzo. Para nosotras que creemos posible seguir creciendo a través de la consolidación de nuestros sueños, a nosotras que sin importar el tamaño de la empresa, micro, pequeña o mediana, acariciamos el sabor a libertad y a desarrollo, para nosotras han creado la certificación MIPYMES Mujer, donde tendremos nuevas oportunidades de negocio con el Estado. Mostrar lo que hacemos, continuar aprendiendo y reafirmando que las mujeres sí podemos. Para más información escribe a mipymesmujer@micm.gov.do o comunícate al 809-685-5171 opción 4. Certificación MIPYMES Mujer del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES de la República Dominicana. Más oportunidades para que todas sigamos creciendo. Excelente, buenos días a los que están con nosotros ahora en Mañana Boreal. Las informaciones tratándola con la mayor objetividad, con el mayor equilibrio para edificarles. Buenos días a todos. Se ha estado comentando lo diligente que está actuando la Procuradora General de la República. Hay personas que se han preguntado que por qué Jenny Berenice y el licenciado Camacho, que han estado en el PETCA también muy activos, no están interrogando últimamente a personajes involucrados al gobierno pasado. Y en esta oportunidad yo creo que es interesante que la propia Procuradora de la República esté directamente ella investigando, porque es un trabajo en conjunto. Hay muchas cosas por averiguar, por
conocer sobre dolo al Estado Dominicano en diferentes instancias. Por ejemplo, uno de los investigados ayer en la Procuraduría General de la República fue el señor Juan Carlos Ventura, el esposo de Kimberly, que se había pagado un poco. Recordamos aquel destape con relación a la declaración jurada de bienes de Kimberly Taveras, una joven dirigente del PRM y que fue directora del municipio de La Guayica en Pedro Brán. Entonces, ustedes saben que eso pues trajo un avispero. Incluso la primera dama, Albaje, dijo la señora Albaje, esposa del señor Luis Abinader, presidente de la República, dijo que estimaba mucho a Kimberly, pero que tenía que ser objetiva, que dejaba eso a la justicia para que fuera la justicia que diera un resultado equilibrado. También que Guerrero, entre otros, el mismo presidente de la República dijo que tenía amigos pero no cómplices. Entonces recordamos que Kimberly Taveras, con esta declaración de más de 106 millones de pesos, una mujer joven, con simplemente estar al frente de una gestión en el ayuntamiento de La Guayica, ahí comenzaron a sacarse, por ejemplo, hechos como por qué una cooperativa presta tanto dinero o mucho dinero. Hay que decir que cuando tú eres socio de una cooperativa, las cooperativas te prestan a un interés muy bajo, pero también otros casos como el alquiler de camiones, compra de camiones, los cuales también eran alquilados para la recogida de basura. Pero bueno, vamos a saludar este trabajo que está haciendo la Procuradora General de la República, que esperamos mucho de ella por ese interés que hemos tenido y que la gente ha votado por un cambio en las estructuras de la justicia dominicana para que de una vez y por todas acabemos con este manto de impunidad de políticos que se llevan el dinero del pueblo en los bolsillos. Adelante. Bueno, una situación de la verdad es que qué pena vivir en una sociedad que se ve en una situación así. Les decía que ayer estuve asistiendo a las honras fúnebres de Leonel Cantizano Méndez, conocido en Santiago por más de una razón, principalmente por su profesionalidad en la música, porque era un músico de nivel sinfónico, o sea, una gente que tiene que estudiar como 12 años música hasta llegar a ese nivel, que es el nivel más alto al que se puede llegar, y que sitúa al que lo alcanza en una especie de profesional de escala planetaria. Era violinista. También había estudiado farmacia, era doctor en farmacia y tenía una farmacia que atendía personalmente junto a su esposa, María Abreu, quien falleció 9 días antes que él. Ambos murieron de muerte natural. Y Leonel Cantizano, bueno, venía padeciendo quebranto de salud que finalmente puso fin a la vida de este hombre, que empezó a estudiar música en Santiago, avanzó, se graduó, fue a la capital y perteneció a un conjunto de grupos musicales tan diversos y tan importantes que muchos dominicanos ni siquiera tienen idea. De los primeros lugares donde trabajó fue en La Voz Dominicana, a donde él pertenecía a por lo menos 7 grupos, porque Petán los contrataba, los músicos, pero para la oferta de la televisora que nacía a principios de la década del 50, se hacían diferentes grupos, pero lo hacían con los músicos, con los mismos músicos, y dependiendo del tamaño o la diversidad del grupo, pues había más o menos músicos. Y Leonel tuvo que pertenecer como a 7 músicos
de la voz dominicana. Terminada la tiranía, Lionel salió del país y fuera del país perteneció a la Filarmónica de Tampa. Pero también, y antes de eso, como era amigo de Johnny Pacheco, que era un santiaguero de Los Pepines, fue músico de planta de la Fania, que todo el mundo conoció. Pero antes de la Fania, él formó parte del grupo conocido como Pacheco y su charanga, que era un grupo musical que además tenía violines. Los violines eran Carlos Piantini y Leonel Cantizano. Entonces, ellos tuvieron... Oye, qué padre de musiquito. Exacto. Medio Estados Unidos. Y después, bueno, perteneció a la Filarmónica de Tampa, pero también perteneció a los violines de Pego, que todos los conocemos, esos instrumentales de los violines de Pego. Pego era un cubano. Y así, y en otros grupos musicales. De nuevo en el país estuvo en la Orquesta Sinfónica Nacional, donde pasó décadas, y también en los Caballeros Montecarlo, esa agrupación de la Compañía Anónima Tabacalera, que era una exquisitez. Y durante mucho tiempo después se dedicó a otras actividades dentro de la música y finalmente estaba prácticamente retirado. Pero bueno, como músico, como artista, al final, ahora de sus años, fundó una sinfonieta, un conjunto reducido de músicos, con violines, viola, flautas, todo ese conjunto de cosas que dirigía su hija Dania Cantizano, que es violinista y estomatóloga. Entonces, ayer se le dio sepultura a Leonel Cantizano, una pérdida para la sociedad. Y bueno, estuvimos ahí acompañando a sus familiares, a Mary, a Dania, a Joel y a las personas que pudieron ir porque con efecto de la pandemia, pues los oficios fúnebres se hacen muy reducidos, a pesar de que para la cultura dominicana asistir a una persona conocida, a un amigo, en ese último momento es parte de la expresión de afecto, de respeto y de cariño. Así es que ayer terminó su paso por la tierra del artista, del músico y doctor en farmacia, Leonel Cantizano Méndez. Yo creo que con esa descripción que tú has hecho de la vida de Leonel Cantizano, se matan dos pájaros de un tiro cuando se haga la propuesta, que no debe tardar mucho, no sé quién la va a tomar, para que una calle o un parque, dos calles y dos parques lleven los nombres de Víctor y de Leonel Cantizano. Ahí se matan dos pájaros de un tiro. Bueno, despedimos mañana Boreal, venimos en breve con el Café con Leche. Cuando regresemos en el Café con Leche, voy a tocar el tema que tiene que ver con el lenguaje inclusivo, que tanto se insiste en utilizar, sobre todo en los medios de comunicación, y que está la opinión oficial de la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, y también de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Venimos en un momentito, no se lo pierda, sobre todo aquellos que viven insistiendo con hablar de todas y todos, de todes, de lo que es el lenguaje inclusivo. Vamos a conversar un poquito sobre eso cuando regresemos. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.